Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo webinar. Para hoy la idea es tener una charla para que nos permita analizar un poco el contexto, ver qué oportunidades tenemos y adquirir herramientas para toma de decisiones. Por eso la charla se llama ¿Qué podés hacer hoy con tu empresa? Y a cargo de ella vamos a tenerlo a Agustín Remondino, que es magíster en dirección de negocios, columnista, conferencista internacional y es autor de un libro, Así funciona mi empresa, que es el que luego vamos a sortear. Seguramente a mitad de la charla les pidamos los nombres o si nos quieren nos pueden ir dejando a la cuenta de Instituto Pyme Coanfitrión el nombre y el apellido, así hacemos el sorteo en vivo, lo hacemos a través de una página web y a mitad de la jornada, más o menos sobre las 4:30, lo sorteamos en vivo y bueno, después le pasamos los datos de contacto a Agustín para que les haga llegar el libro. Agustín, si te parece, arrancamos en horario. Ya te dejamos en el spotlight. Perfecto. Bueno, bienvenido a todos. Eh, Gracias por entrar y por sumarse. El objetivo es, como recién les comentaba Martín, es poder empezar a trabajar hoy en lo que es lo que va a pasar más adelante cuando podamos tener nuestras empresas abiertas nuevamente. Entonces, esta charla que tuve la suerte de ir dándola a lo largo de esta cuarentena que hemos tenido, tuvo buenas repercusiones porque justamente es empezar a hacer algo. Nosotros estamos desde casa sin poder hacer nada, estamos viendo qué pasa con nuestras empresas, supongo algunos deben tener algunas empresas abiertas, otros no, entonces vamos a hablar un poco de empezar a trabajar en lo que podemos controlar, empezar a trabajar y tener algunas herramientas que nos sirvan para que lo que vayamos haciendo hoy tenga repercusiones rápidas y una retribución rápida cuando podamos abrir las puertas de nuestro negocio nuevamente. Igualmente, estas herramientas sirven, en este caso es porque es lo que podemos empezar a trabajar y podemos empezar a generar, pero también sirven para que quien tiene las puertas abiertas empiece a hacer que su empresa funcione y que su empresa mejore y vaya creciendo y vaya generando nuevas oportunidades. Por eso, bueno, como buen profesor siempre me gusta empezar con alguna anécdota o algún cuento para que sea un poquito más dinámica la charla. En este caso no voy a estar recibiendo las respuestas poder ir interactuando entre nosotros, pero bueno, vamos a poder, le voy a dejar esto para que después por el chat o al final, si están de acuerdo, que podamos hacer algunas preguntas o algunas interacciones que permitan que todo esto les sea útil, les sirva y se vayan con algunas herramientas, como ahí menciono también en esta placa, se vayan con algunas herramientas que les sirvan y les sean útiles para el funcionamiento de su empresa, ¿sí? Bueno, además de esas herramientas, vamos a estar hablando de algunas, de dos matrices que tengo en mi libro que se llama Así funciona mi empresa, que van a estar sorteando también los chicos. Y vamos a basarnos en tres puntos fundamentales. En el análisis, en la preparación y en la comunicación como tres herramientas fundamentales para salir adelante de esta situación. Pero para eso, como les decía, quiero empezar con este cuento de el leñador de Navidad, lo llamo yo, que es una persona que bueno, tenía una pequeña empresa en donde talaba y vendía árboles para la época de Navidad. Entonces, durante todo el año, preparaba, cuidaba los pinos, cuidaba el hacha, se preparaba para su época fuerte, ¿no? Antes de la Navidad, en donde él empezaba a talar árboles y los vendía para que la gente los utilice el 24, o sea, en esta época. Eh, Como él se preparaba mucho para estar bien listo en noviembre y empezar a trabajar 8 o 10 horas por día en talar árboles para empezar a venderlos. A medida que iba pasando el tiempo, él talaba y cada día que pasaba, él trabajaba la misma cantidad de horas, el mismo cantidad de tiempo, se esforzaba cada vez más, siempre de la misma manera, pero cada vez volvía con menos pinos a su casa, ¿sí? Para poder vender. Un día se lo veía ofuscado y un viejito que pasó por ahí le preguntó qué le pasaba, por qué estaba tan ofuscado, por qué le estaba pasando tan mal, cuando era una época linda y que debía estar contento.
Entonces le dice que está trabajando todos los días, cada vez trabaja más y más, y el resultado es cada vez más, menos cantidad de pinos que pueda talar. Entonces estaba enojado consigo mismo por no poder cumplir ese objetivo. Y ahí es donde el viejito le dice, ¿y vos te estás preparando para este momento? O sea, vos estás preparado para ir y talar los árboles que vos creés que podés talar. Y le dice, sí, se yo durante todo el año, dice, me preparo el hacha, la afilo, dejo todo perfectamente para que esté listo. Y ahí es donde este viejito le dice, pero te hago una consulta, vos dejás todo listo y después solamente te dedicás a talar los pinos, o cada día que pasa volvés a afilar el hacha. Y ahí es donde quiero empezar esta charla para que empecemos a darnos cuenta que nosotros todos los días tenemos que afilar un poquito el hacha para que podamos seguir logrando los mismos resultados y podamos seguir creciendo. Si creemos que preparamos todo una sola vez y a partir de ahí vamos a ir avanzando y todo se nos va a ir dando, eh, estamos equivocados porque acá es una situación en donde tenemos que todos los días trabajar un poquito, afilar el hacha y avanzar para que las cosas vayan sucediendo y vayan sucediendo bien y vayan avanzando y vayan creciendo. Si nosotros dejamos el hacha a medida que se vaya usando se va a ir desgastando, ese filo se va a ir desgastando. Entonces, obviamente, por más que trabajemos mucho, vamos a tener cada vez menos pinos talados. Lo que hay que hacer es justamente todos los días dedicarle un tiempito a afilar el hacha, entonces cada vez vamos a ser un poquito más efectivos. Y con esto le quiero dar comienzo al primero de los puntos que vamos a tratar, que es el análisis de situación. El análisis de situación, por la situación en la que estamos, es una situación anormal, atípica, y es una situación que no va a repetirse, espero, por muchos años. Pero ya sea esta situación o cualquiera que nos toque vivir, debemos saber analizarla y saber que si hay una crisis por delante, tenemos una oportunidad. Esto es una frase muy dicha en todos lados, de que en cada crisis hay una oportunidad. Yo además me encanta poder agarrar y decir que o sea, que las oportunidades no solamente están en los momentos de crisis, sino que están en el aire en todo momento. Las oportunidades están. Ustedes las pueden ver, pueden estar a disposición de cualquiera de ustedes. Va a depender de cada uno de nosotros cómo empezamos a trabajar en agarrar esas oportunidades y hacerlas nuestras. ¿Sí? Las oportunidades las vamos a encontrar en nuestra vida cuando emprendamos, cuando generemos, cuando busquemos nuevas opciones para nuestras empresas. Cada vez que tengamos algo nuevo, vamos a tener una oportunidad, vamos a tener la disponibilidad de hacer algo para mejorar y para crecer. Entonces, esa oportunidad que está en el aire disponible para cualquiera de nosotros, que si la agarramos nosotros y la llevamos adelante puede ser muy buena, o puede ser que otro la agarre antes que nosotros y sea beneficioso para otro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar en que esas oportunidades que están en el aire y que obviamente las crisis resaltan con mayor, con más fuerza, decir, bueno, acá hay una crisis muy grande, por lo tanto, en contraposición a eso hay una oportunidad. Tenemos que empezar a buscarla y a llevarlas a cabo, a generar y a trabajar, ¿sí? A partir de ahí vamos a darnos cuenta de que esas oportunidades van a depender de que nosotros las llevemos a cabo, y no solamente la oportunidad está ahí porque la crisis sucedió. Al contrario, nosotros tenemos que ir en búsqueda de la oportunidad y dejar de lado las crisis para salir adelante. Por eso es que para poder analizar la situación de la empresa en la que ustedes están y poder analizar su situación, lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar en lo que podemos controlar. ¿Sí? ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar los proveedores, ¿sí? Podemos controlar la conversación con los proveedores, ¿no? Podemos controlar la situación actual de nuestra empresa, pero todo eso va a estar determinado en base al contexto de cómo estemos. Si nosotros nos relacionamos con nuestros proveedores y tenemos un contacto habitual, obviamente vamos a poder estar en comunicación y generar algo bueno para nuestra empresa. Si perdemos el contacto con ellos, no. ¿Sí? Si nosotros nos aislamos totalmente en esta situación de cuarentena, obviamente que nuestra empresa va a ser mucho más perjudicada y va a ser mucho más difícil retomar la actividad. No es lo mismo retomar la actividad cuando nosotros volvamos y tengamos que abrir la puerta de nuestro negocio y empezar a hablar por teléfono con los clientes, hablar por teléfono con los proveedores, empezar a limpiar las máquinas o prender las computadoras después de mucho tiempo, a que ya empecemos a trabajar desde hoy en todo lo que nosotros podemos controlar y podemos tener a nuestro alcance, para que el día que abramos la puerta por primera vez, lo que empecemos a hacer es directamente vender, ofrecerle un mejor servicio, ofrecer algo de calidad a los clientes
para que rápidamente tengamos esa retribución. Entonces les quiero contar cómo es su empresa. Así es su empresa, ¿sí? Esta matriz es una de las matrices, la matriz base por la que se basa el libro que escribí, en donde les cuenta cómo es su negocio, cómo es su empresa, y que a partir de conocerlo van a poder empezar a darse cuenta cómo salir adelante, ¿sí? Si no pueden conocer su empresa, es muy difícil que encuentren las oportunidades que están en el aire y que les ofrece su empresa para salir adelante. Entonces, en esta matriz, ustedes van a poder ver, si se fijan, acá no hay no hay donde, o sea, no están los trayectos por donde circula el dinero, por donde circula el producto o el servicio que ofrecen. Pero sí está todo lo que refiere a la información y a la comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes hoy pueden trabajar? Porque a puertas cerradas en todo esto se puede trabajar. Además, todos te dicen, bueno, vamos a generar un plan, vamos a empezar a trabajar en los pendientes estratégicos, en lo que teníamos a mediano plazo, que siempre era algo que no llegábamos a realizar, que no teníamos en cuenta, y ahora tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en esos pendientes. En esta empresa que ustedes tienen, que ven ahí, van a poder empezar a trabajar, ¿sí? Van a poder empezar a tener en cuenta cada uno de estos aspectos, como son el contacto con los proveedores, el contacto con los clientes, el entorno en donde ustedes están, cómo está la situación. Yo acá en Río Cuarto, en Córdoba, estamos en situación blanca. Yo acá puedo salir, me junto con mis amigos, eh, me junto con mi familia, se puede trabajar, están todos los negocios abiertos, ¿sí? Es una situación muy diferente a la que pueden estar viviendo algunos de ustedes, en donde está totalmente cerrado, donde no tienen contacto o no pueden tener o no pueden atender a los clientes, no se pueden juntar con familiares o amigos. Es una situación muy diferente, entonces hay que analizar la situación de tu empresa, pero principalmente en el contexto donde está. Entonces, cuando nosotros podamos analizar la situación de la empresa, podamos ver los proveedores, el entorno, el cliente, la organización, estratégicamente dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra visión, nuestra misión, los objetivos que nos planteamos, por qué trabajamos y hacemos lo que hacemos. Es muy, es muy común que nosotros creamos tener presente y creemos saber todo lo que nuestra empresa tiene por delante, pero alguna vez lo escribimos, porque cuando te sentás y empezás a escribir es donde se te nubla todo y tenés que empezar a decir, pará, bueno, empecemos de vuelta. Yo la verdad lo que quiero no es, mi objetivo no es este, es por este otro camino, ¿sí? Y los pasos que voy a hacer van a ser otros. Entonces ahí empezás a reformular tu negocio, ¿sí? A volver a crear en esta misma matriz, en este mismo ejemplo, que si quieren pueden sacar una foto para tenerlo y para poder compararlo con su empresa, a ver en qué parte de toda esta empresa, de todo su negocio, la comunicación o la información no está siendo de manera efectiva, no está manejándose de manera correcta y empezar a trabajar en eso. Yo ahí menciono RP y CRM, son dos tipos de sistemas, que lo que ejemplifico con eso es el sistema de información que tiene la empresa. Hoy toda empresa tiene un Excel o un sistema en donde guardan información de los clientes, donde le mandan mails, donde guardan el stock de lo que tienen. Todo eso es totalmente necesario, y si ustedes no lo tienen, es muy difícil que empiecen a reactivar, o que cuando se reactiven vaya a ser muy rápido, sino que hay que estar listo hoy para que cuando se abran las puertas la reactivación empiece inmediatamente a ser retribuida. ¿Ok? Entonces, el primero de los puntos que le quería mencionar es el análisis. Analicen su empresa. Voy a decir dos cosas más. Una, que me hago de acordar, va a salir dentro de poco una nota acerca de, una nota que yo escribí para un diario, para un portal de Neuquén, que habla de la cuarentena de la Big Data. La llamé de esa manera, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos información, no tenemos la oportunidad de tener un sistema que nos dé información, no tenemos el conocimiento de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de la relación que vamos a tener con la gente que nos rodea, es muy difícil que salgamos adelante. Entonces, en este momento de cuarentena hay que aprovechar para que nosotros podamos atacar a los proveedores, atacar a nuestros clientes y dejar un buen panorama para cuando todo esto pase y se solucione, podamos activarnos lo más rápido posible. Y el segundo punto que le quería mencionar es, tanto en esta matriz como otra más adelante que voy a estar mostrando, además del libro que va a sortear el instituto, a mí me gustaría sortear otro libro a quienes eh, puedan subir
una foto, compartan una foto etiquetándome en cualquiera de las redes, que aparecen también en las placas, la información, bueno, en cualquiera de las redes que puedan subir una foto esta, etiquetándome, van a participar por un sorteo de otro libro más para sortear, además del que el Instituto PYME sortea. Así que les dejo otro libro a disposición para que ustedes puedan tener. Seguimos. Es el primer paso, analizar. El segundo paso, vamos a empezar a prepararnos para el accionar de lo que tenemos que hacer. Según ese análisis que tuvimos, aprender a reconocer lo que analizamos y esos datos que tuvimos para transformarlo en información. Nosotros lo que vamos a obtener al momento de analizar son datos, ¿sí? Esos datos hay que transformarlos en información y reconocer los problemas, ser consciente de que nosotros tenemos un problema y lo podemos llevar adelante, ser consciente de que tenemos una situación, una crisis, y que la podemos mejorar, que podemos salir adelante y crecer. Entonces tenemos que reconocer ese problema, ¿sí? Planificarlo, planificar de cómo voy a llevar adelante eso. Cuando yo planifico, lo que estoy haciendo es diciendo hoy lo que voy a hacer mañana, ¿ok? Yo me voy a ir un fin de semana a la sierra acá cerca y te estoy diciendo que un día voy a ir a la playa, al río, a la noche voy a salir a comer, al otro día voy a ir a otro río más cerca de una montaña con una cascadita. Lo que estoy haciendo es planificando mi fin de semana y lo estoy haciendo hoy. Perfecto, planificar es empezar a hoy tomar decisiones finales de lo que tengo que hacer paso por paso hacia adelante. De acá a que podamos, desde acá adelante, para todo lo que podamos controlar y tener la medición que tuvimos al momento de analizar. Para eso, para ese paso por paso que vamos a crear, tenemos que generar procesos. Procesos, protocolos, procedimientos. Hoy la palabra protocolo está muy utilizada porque con esto de la cuarentena se utiliza protocolo absolutamente para todo. Protocolo para abrir el negocio, protocolo para cada tipo de negocio, restaurante, gimnasio, venta de ropa, supermercados, farmacias, etc. Todos tienen su protocolo determinado. Entonces, como cada uno tiene su protocolo determinado, tenemos que empezar a crear los protocolos para nuestra empresa. Crear los pasos para poder llegar adelante la situación o los problemas que tiene nuestra empresa. ¿Por qué se creó un protocolo? Existe una crisis, un supermercado que quiere abrir sus puertas, que necesita abrir las puertas y que por la pandemia que estamos viviendo no puede abrir las puertas. Bueno, se crea un protocolo en donde existen medidas de seguridad para los cajeros, donde hay una cierta cantidad de gente que puede ingresar al supermercado, se toma la temperatura, se mantiene la distancia, todos entran con barbijo. Bien, hubo un problema, una situación, se generó un protocolo y se llevó adelante. Se reconoció un problema, se planificó y se creó el paso por paso de cómo llevarse adelante. ¿Ok? Hagan lo mismo dentro de sus empresas. Analicen con el cuadro que les mostré anteriormente, planifiquen, generen pasos y principalmente ejecuten. Ejecución es una palabra que para quienes planifican y arman la parte estratégica a veces es muy difícil. Se planifica 6 meses, 1 año, 5 años, 15 años, y nunca empezamos a ejecutar. Ejecuten, 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 ejecuten. Hay tiempo de volver a analizar, volver a planificar e ir hacia adelante. Pero ejecuten, que eso es lo que los va a mover hacia adelante y va a hacer que sus problemas vayan solucionándose, que su empresa vaya creciendo, ¿sí? Y que sus objetivos se vayan cumpliendo. ¿Para qué hay que prepararse? ¿Y para qué hay que ser, por qué es importante aprender a prepararse? Porque cuando uno aprende a prepararse, lo que tiene que hacer fundamentalmente es aprender a manejar los tiempos dentro de la empresa. Yo no sé si ahí estoy tapando la pantalla voy a correr las imágenes porque creo que estoy tapando el cuadro. Tienen que aprender a preparar y a manejar el tiempo dentro de sus empresas y dentro de sus decisiones. Para poder manejar el tiempo, acá le dejo el otro de los cuadros que también cuenta mi libro, y que habla de la diferencia entre poder manejar lo importante y lo urgente. ¿Sí? El manejo de lo importante y lo urgente es algo muy complicado de diferenciar. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de qué es lo que realmente importa y hacerlo de manera rápida y evitar dejar de lado las cosas que son urgentes, porque sí, pero que no terminan siendo importantes. Y en este cuadro podemos ver la relación entre lo urgente y no urgente, importante y no importante, en donde
Hoy estamos en una situación en donde es importante y urgente. Crisis, problemas de retraso y tenemos que encontrar una solución ya. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos crisis, problemas de retraso y tenemos que encontrar una solución ya, es porque es algo importante y urgente. Y hoy están viviendo esa situación. Entonces, es muy claro que ustedes se puedan dar cuenta lo que es importante y urgente. Cuando algo es importante pero no es urgente, es el momento donde se puede planificar, crear, innovar, ¿sí? De empezar a desarrollar cosas nuevas. Hoy no tenemos la posibilidad de que no sea urgente, porque estamos viviendo una situación de urgencia. Pero tenemos que aprender que cuando la urgencia no nos ataree en el día a día, empezar a planificar, a prevenirnos de ciertas situaciones y a reconocer las oportunidades que yo les mencionaba que están en el aire, ahí vamos a darnos cuenta que vamos a poder ir avanzando mucho más rápidamente y con una estructura más sólida, que va a hacer que nosotros tomemos mejores decisiones día a día, que esas decisiones que vayamos tomando vayan a ser cada vez más efectivas. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de las decisiones, con cómo se toman decisiones y cómo hacerlo para ser efectivo en el tiempo. Cuando algo es urgente, pero no es importante, es cuando tenemos llamadas, interrupciones, informes rápidos que tenemos que hacer sí o sí, porque es y populismo en el sentido de charlas o actividades que no tienen sentido dentro del trabajo que tenemos que realizar, sino que son actividades innecesarias. En ese momento tenemos que darnos cuenta de que hay cosas urgentes que debemos contestar y que debemos tener en cuenta, y que cuando nos interrumpen es porque es importante, y hay otras que son situaciones que no son urgentes, que son urgentes, perdón, pero que no son tan importantes, y tenemos que saber dejarlas de lado para que se lleven a cabo o para poder cumplirlas más adelante. Y por última, empezar a darnos cuenta que cuando estamos trabajando o estamos haciendo algo importante, eh, la pérdida de tiempo, la recreación o la dispersión, hoy con las redes sociales, con el celular, con un montón de oportunidades y de posibilidades que tenemos, es muy fácil que nosotros nos distraigamos, querramos ver un video, que nos manden en un grupo, querramos analizar, no sé, ver las redes sociales, eh, y ahí nos distraemos, y eso en el momento en que estamos trabajando no es ni urgente ni importante, ¿sí? No tiene ni la urgencia que nosotros tenemos de lo que estamos haciendo, ni la importancia de lo que eso va a generar en el futuro de nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, hay que definir esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Y paradójicamente, lo que verdaderamente resulte urgente es ocuparse de lo importante. Entonces, aprendamos a tomar decisiones correctas para que esas decisiones correctas sean efectivas en el tiempo. ¿Y cómo se toma una decisión correcta? Para tomar una decisión correcta tenemos que contar de 5 pasos. ¿Sí? 5 pasos eh, que a mí me encanta porque se aplican a poder ir al supermercado o tomar una decisión a largo plazo dentro de una empresa fundamental. ¿Sí? 5 pasos que sirven absolutamente para todo, y que hoy se los dejo también para que los puedan leer a esos 5 pasos y que los tengan anotados, porque basándonos en estos 5 pasos vamos a tomar decisiones cada vez más efectivas y decisiones que sean eh, que vayan hacia la dirección que nosotros planteamos según el análisis y la preparación que tuvimos realizando. El primero de los pasos es reconocer que tenemos un problema o una situación. ¿Sí? Hoy tenemos un problema, pero además una situación complicada. Pero hay momentos que vamos a tener problemas y hay momentos que solamente son situaciones que tenemos que decidir. En base a ese problema o esa situación que nosotros tenemos, vamos a buscar información. Toda la información disponible. Hoy tenemos la posibilidad de adquirir un montón de información. Pero esa información, lo que nosotros tenemos que lograr es evaluar toda esa información que nosotros tenemos y analizar qué alternativas tenemos. ¿Ok? Las alternativas, que este es otro punto donde yo como consultor siempre me detengo, porque lo que hay que tratar de buscar es mayor cantidad de alternativas. Siempre traten de encontrar la mayor cantidad de alternativas posibles. Cuando ustedes tienen un problema, una situación, van a tener alternativas posibles de solución rápidas que le van a surgir de manera inmediata. Pueden ser las correctas o no. Yo como consultor lo que siempre trato de hacer es brindarles 5, 10, 15 alternativas más
para que ustedes puedan tomar la decisión correcta, ¿sí? Y empecemos a descartar y quedarnos con la cantidad de decisiones o cantidad de alternativas a analizar que realmente sean importantes y que hagan que nuestra empresa crezca, que sea efectivo, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta este punto. Analicen las alternativas de manera minuciosa, porque en las alternativas está la decisión correcta que ustedes tienen que tomar, ¿sí? Después van a tomar la decisión, ¿sí? Que es lo que hablaba antes, la ejecución, ¿sí? Van a agarrar y van a decir, ok, esta decisión tomé, la llevo a cabo y voy, y la cumplo, ¿sí? Y finalmente, lo que tenemos es, como en todos los casos, la retroalimentación, que en este caso se llama experiencia, ¿sí? La experiencia es, o sea, ¿cómo se obtiene la experiencia? Por toma de decisiones que fueron equivocadas o no, pero que nos sirven como antecedentes para poder analizar las próximas decisiones que vamos a tomar, o por estudio, ¿sí? Porque nosotros nos preparamos para tomar decisiones correctas en lo que estamos haciendo, o por anécdotas o por información que nos van a trasladar. Cuando dentro de una empresa familiar que entre distintas generaciones se van comentando la situación de que no, porque esta situación yo ya la viví, va a pasar esto, ¿sí? Eso es experiencia de una persona que se traslada a otra y que esa otra persona va a poder agarrar y decir, bueno, tomo esta experiencia, más los errores que yo tuve, más lo que estudié y lo que me preparé y lo que me formé, y evalúo las alternativas desde un punto de vista diferente. Puedo crear nuevas alternativas, puedo crear más cantidad de alternativas, ¿sí? Y esa experiencia vuelve a que cuando nosotros tengamos un nuevo inconveniente, la búsqueda de información a veces no sea más rápida, a veces no sea tan larga ni tan tediosa, sino que sea un poco más rápida, que evaluemos las alternativas de una manera más efectiva y que las decisiones sean más correctas, más rápidas y en menor tiempo. Porque las decisiones correctas lo que nos favorecen es en mejorar el tiempo de lo que nosotros tenemos que hacer hacia adelante. Y hoy podemos darnos cuenta, estando encerrados en nuestras casas, lo largo que se hace el tiempo cuando no tenemos nada para hacer, lo largo que se hace el tiempo y lo que empezamos a valorar el tiempo estando sin hacer nada. Entonces, empezar a que las decisiones que tomamos sean las correctas, porque hay diferentes formas de que una empresa gane. Una empresa puede ganar porque vende más, una empresa puede ganar porque gasta menos, una empresa puede ganar porque las cosas las hacen menos tiempo, ¿sí? Y cuando las empresas hacen las cosas en menos tiempo, después pueden vender más o gastar menos, pero tienen el tiempo para hacer lo que ellos quieren, porque tomaron las decisiones correctas desde ese punto hacia el futuro. Entonces empiecen a tomar esas decisiones correctas, ¿ok? Por último, vamos a estar hablando de la comunicación. El tercero de los puntos es la comunicación. La comunicación la dividí en tres partes, porque en este punto vamos a detenernos un poquito más. Vamos a hablar acerca de la comunicación con el cliente externo. Perdón, con el cliente interno, el primero de las imágenes que sale. Es la oportunidad, es el momento de empezar a trabajar en su equipo de trabajo, ¿sí? Como tenemos que empezar a trabajar en lo que podemos controlar, en lo que podemos hacer, ¿sí? Empecemos a trabajar con nuestro equipo de trabajo. Empecemos a trabajar en tener reuniones. La salida de esto no va a surgir por una sola idea que podamos tener de una sola persona. A mayor cantidad de personas pensando lo mismo, mayor cantidad de ideas vamos a tener, mayor cantidad de posibilidades de salir adelante. Entonces, ¿qué les recomiendo? Eh, Empiecen a trabajar con sus empleados, con su equipo de trabajo hoy y empiecen a tener charlas diarias, semanales, empiecen a conversar y a generar un vínculo un poco más estrecho, ¿sí? Porque las ideas van a salir de ahí. Hoy el empleado tiene tanto o igual miedo que los dueños de que la empresa se cierre y de quedarse sin trabajo. Al principio yo en esta misma charla decía, los dueños o sea, están preocupados porque no pueden abrir sus empresas y a lo mejor un empleado el primer mes va a estar tranquilo en su casa y a medida que vaya pasando el tiempo va a estar cada vez más preocupado. Bueno, hoy es el momento en donde el empleado está igual o más preocupado que el dueño de empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos un ejemplo justamente ayer con LATAM,
quiso bajar los sueldos, quiso a través de diferentes alternativas mantenerse viva, ¿sí? Y por distintos factores terminó cerrando y yéndose de Argentina o se va a estar yendo dentro de poco. ¿A qué me refiero con esto? Si la empresa puede pagar los sueldos o puede pagar menos cantidad de sueldo, ¿sí? El empleado va a cobrar algo, pero no sabe si su trabajo va a seguir estando o si van a reducir personal más adelante. ¿O qué va a pasar con la empresa de acá a cuando se termine la cuarentena, a cuando se abran las empresas, a cuando abran los negocios? Como opción una es eso. Como opción dos, que la empresa cierre. Entonces, de una alternativa o de otra, los empleados están más preocupados que los dueños que la empresa se cierren, o igual de preocupados que los dueños de que la empresa se cierre. Entonces, empiecen a trabajar como un equipo de trabajo, empiecen a generar en equipo de trabajo, utilicen este momento para que entre todos puedan generar una idea superadora, un objetivo común, y que cuando se abran las puertas de la empresa, no estén viendo qué hace cada uno, cómo arranca después de tanto tiempo, sino que directamente arranquen, empiecen y cada uno sepa lo que tenga que hacer, porque hace tiempo se venían preparando, porque utilizaron el tiempo de esta cuarentena para trabajar en lo que podían controlar, en lo que podían hacer, y cuando salieron a la cancha, cuando terminó todo esto y salieron directamente, abrieron las puertas de su negocio, ya todos saben lo que tienen que hacer, ¿ok? Entonces empiecen a trabajar sobre eso. ¿Y eso qué va a generar? Que ustedes tengan un liderazgo superador sobre sus clientes, porque van a tener un respeto totalmente distinto. Van a tener un respeto y van a recibir un respeto totalmente distinto, porque le están dando la oportunidad de ser parte del salir adelante de la empresa. ¿Ok? En el segundo de los puntos, el cliente externo. El cliente externo es el cliente, es el proveedor y es todo el entorno que nos rodea. Acá hay una anécdota que a mí me encanta contar, que es de una peluquería que está en muchas sedes en Europa, en toda Europa, ¿no? Que tiene muchas sucursales, una peluquería muy conocida, que aplica el sistema de CRM, ¿sí? ¿Qué hace cada cliente que va a esa peluquería, que se le toman los datos y que se registre, y que va a la peluquería cada vez que va, saca turno con su número de documentos, se lo carga y se lo ve. Y se le asigna el peluquero según el lugar en donde está, ¿no? Puede llegar a ser el mismo, si se cambia de ciudad o de país, puede llegar a ser otro dentro de la misma cadena de peluquerías. Cuando va una peluquería a otra, y el peluquero se pone a charlar, porque los peluqueros, sobre todo con las mujeres, se ponen a charlar mucho más y les cuentan su vida, le empieza a comentar que su hija está embarazada, que el perrito tuvo crías, que su marido tenía una oportunidad de trabajo muy importante, ¿sí? Y cuando esa persona se fue y volvió a otra peluquería en otra parte del mundo, en otro país, ¿sí? Con otro peluquero distinto, saca el turno, se le toman los datos, ¿sí? Y se ve, y se deja registrar, o sea, y se ve que esa persona había estado charlando con el peluquero anterior acerca de la situación de su esposo, de su perrito, de su hija, y el nuevo peluquero le pregunta acerca de esos temas, esa persona no se va más de esas peluquerías, nunca va a elegir otro tipo de peluquería. ¿Por qué? Porque se creó una afinidad con el cliente, se lo fidelizó de tal manera que ese cliente no se va más. ¿Cómo se hace esto? Porque cada vez que el peluquero terminaba de cortar el pelo, los temas que había charlado con esa persona, en 2 minutos los dejaba registrados. Entonces, cuando llegaba la próxima vez que se cortaba el pelo, el peluquero que la atendía sabía qué le había pasado y te viene y te pregunta, ¿y cómo nació? ¿Cómo es tu nieto, nieta? ¿Cómo están los perritos, tu marido con la oportunidad de trabajo? Imagínense la felicidad de una persona que vuelve a un lugar en donde se le reconoce, se sabe su nombre, se sabe la situación familiar, se sabe la situación de su hija, de su perro, lo que estuvo pasando. Esa persona no se van más. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a lograr hoy con nuestros clientes, ¿sí? Tratar de lograr generar un contacto, pero no vender. Por eso yo ahí marco, no vender. No hay que venderle hoy. Hoy hay que generar un vínculo con el cliente que haga que nuestro cliente tenga un contacto de ida y vuelta con nosotros, igual con nuestros proveedores, ¿sí? Porque ahí es donde van a surgir las nuevas oportunidades de negocio. Porque obviamente, como toda crisis, de repente nos vemos acá
yo desde Río Cuarto, ustedes gran parte de distintos lugares de Buenos Aires, eh, charlando en una conferencia que a lo mejor hace 6 meses, seguramente yo iba a tener que estar en Buenos Aires, ustedes iban a tener que asistir a un salón de eventos donde ahí recién nos podríamos juntar todos y hacerlo. Y sin embargo, ahora estamos cada uno de nuestras casas. Esto ha sido una evolución y alguien vio la oportunidad, por ejemplo, Zoom, y llevó adelante un nuevo negocio que nos brindó un montón de facilidades. Ustedes tienen la posibilidad, si se contactan con sus proveedores, si se contactan con sus clientes, de generar oportunidades, ¿ok? Pero no solamente eso, cuando todo esto se abra, cuando el cliente, ese cliente que al que ustedes no le vendieron y, y ustedes generaron un vínculo, cuando necesite algo de ustedes va a ir a buscarlo, ¿sí? Si yo tengo que ir a una zapatería y le comento que es difícil porque esta situación para vender zapatillas es muy complicado, cuando él salga de esta situación y necesite zapatillas me va a consultar a mí. Cuando estemos en cuarentena y necesite zapatillas, me va a mandar un mensaje y me va a preguntar, che, igualmente, ¿vos me podés vender unas zapatillas? Entonces lo que estamos haciendo es abriendo puertas sin vender, porque estamos generando vínculos, ¿ok? Y eso nos va a brindar nuevas oportunidades. Entonces empiecen a generar ese vínculo con los clientes, empiecen a generar ese vínculo con los proveedores, porque ahí es donde van a tener las nuevas oportunidades. Y aprovechen esas oportunidades junto con el equipo de trabajo, ¿sí? Pero fundamentalmente es donde ustedes tienen que empezar a sacar ese rol de líder en esta situación. ¿Por qué lo menciono y dejo esta aclaración con respecto al liderazgo? Porque hay dos opciones. O nos abatatamos, nos encerramos y no avanzamos, nos quedamos quietos, o empezamos a avanzar, empezamos a generar y salimos adelante. Es el momento donde nosotros tenemos que empezar a aplicar el liderazgo desde una manera más abierta y no el liderazgo tradicional de la orden y el castigo, ¿sí? Es el momento donde tenemos que empezar a formar equipos y grupos de trabajo y no tener trabajadores y empleados, ¿ok? Porque es el momento en donde dos cabezas piensan más que uno, cinco piensan más que dos, y así vamos a lograr salir a crear nuevas ideas, a crear nuevos contenidos, a generar nuevas oportunidades. Entonces, empiecen a tomar ese rol de liderazgo de una manera distinta y quédense tranquilos que quien es empleado o quien está formando parte del equipo de trabajo reconoce al líder cuando este líder le da la oportunidad de hablar y reconoce que las decisiones finales las va a tomar él y no está buscando querer pasarlo por encima o querer crear algo nuevo. Entonces, busquen trabajar en equipo porque esa es la manera de salir adelante y esa es la evolución que nos está llevando todo esto y empezar a trabajar en conjunto. Nos dimos cuenta que aislados es muy complicado hacer las cosas, porque cada uno de su casa, por más que tengamos contactos y vínculos, eh, es muy complicado. Entonces, empiezan a tomar el liderazgo de esa manera. ¿Ok? Y aquí hay algo fundamental que lo tienen que tener en cuenta y que pasa muy, que creo que les puede llegar a pasar y creo que le ha pasado a todos, es el tema de cómo nosotros nos desempeñamos con esta comunicación. Hemos dejado de tener contacto con gente que a lo mejor antes hablábamos casi todos los días, y nos veíamos casi todos los días, y seguramente hemos empezado a hablar y a conversar con personas que, que no teníamos un vínculo tan común, pero un día le respondimos un mensaje, una historia, empezamos a charlar, empezamos a conversar, generamos un vínculo y hoy casi todos los días charlamos de la situación en la que estamos. Esas personas y con esa gente nos vamos a querer reunir seguramente cuando salgamos de todo esto, porque empezamos a tener un vínculo virtual. Cuando salgamos de todo esto vamos a querer juntarnos, pasar un buen momento y estar juntos con esas personas. Entonces, ¿qué van a pensar los clientes de nosotros en esta situación y cómo vamos a salir adelante? Lo mismo que en el vínculo de cuestiones personales. Ustedes no se van a querer juntar con quienes estuvieron conversando durante toda la cuarentena. El cliente va a querer volver a los negocios donde no el primer día que se abrió las puertas le mandó el listado completo de oferta o de producto, el listado y dice, acá tenemos esto, tomá, si necesita algo avísame, porque esa lista se ve y como se ve se borra y no va a tener influencia en los clientes. En cambio, si nosotros generamos un vínculo, los clientes cuando abran la puerta
de nuestro negocio y podamos salir adelante, van a ser los primeros en volver. Y no solamente eso, no solamente van a ser los primeros en volver, sino que van a ser los primeros en recomendar cuando alguien conocido eh, necesite algo de lo que nosotros tenemos. Entonces, y esto es algo que a mí me encanta, trabajar de esta manera, y es a costo cero. Nosotros estamos generando marketing a costo cero, porque tenemos la misma cantidad, pagamos la misma cantidad de internet que hace 6 meses atrás en nuestra casa. ¿Sí? Tenemos un poco más de electricidad, gastamos, sí, pero no hace la diferencia. Ahora, podemos generar muchísimos, muchísimos vínculos que hagan que nuestro marketing sea a costo cero, porque todas esas personas van a hablar con gente conocida. Y acuérdense de transmitir un buen mensaje y de no vender. No llamen por teléfono y quieran venderle algo a alguien hoy, porque nadie está en situación de querer comprar de manera inmediata. Generen vínculo con los clientes, generen vínculo, abran puertas, eh, abran eh, o sea, háganse amigos, afilien a los clientes. Es el momento en que la comunicación es necesaria utilizarla de esa manera. Y el liderazgo lo va a llevar después a que todo eso que ustedes generaron se retribuya rápidamente. ¿Sí? Por último, les quiero dejar una herramienta. Ya venimos bien con la hora. Les quiero dejar una herramienta que a mí me fue muy útil desde el momento en que la empecé a usar, que en esta cuarentena la apliqué con mi familia porque me pareció muy importante tenerla en cuenta, porque bueno, a veces es bastante complicado poder convivir 24 horas cuando se tiene una vida tan agitada que se va, se vuelve continuamente. Y esta herramienta nos ayudó a reconocer un poco más la situación en donde estamos y a darnos cuenta, tanto en lo empresarial como en lo personal, en lo que estamos buscando y lo que queremos hacer. Y en eso les quiero decir esto. Ténganlo en cuenta y aplíquenlo para ustedes de manera personal, para su familia, estando en cuarentena les puede servir, y fundamentalmente también para su empresa. Y hay una herramienta japonesa que se llama Ikigai, ¿sí? Que es para encontrar el propósito de cada uno. ¿Sí? Ahí tienen lo que amo, lo que el mundo necesita, lo que me pueden pagar, lo que soy bueno. Y van acercándose a su profesión, su pasión, su misión, su vocación. Y por último, donde dice Ikigai, que obviamente significa el propósito, lo que tienen que encontrar es el propósito de lo que ustedes hacen para salir adelante y levantarse día a día, para que su empresa salga adelante, para que su familia salga adelante, y para ustedes levantarse con ganas y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, encuentren su propósito, analicen, prepárense, ejecuten, ¿sí? Y tengan una buena comunicación con todos. Es un momento, vivimos en un momento en donde la información y la comunicación es fundamental. Aprovechenla, no se queden atrás, no se dejen estar. ¿Okay?